estábamos estudiando algunos otros temas. Aparecía acá el tema de la educación técnica, y en función de eso, cuando hacíamos otras investigaciones, nos parecían como algunas palabras que eso nos hizo poner el foco en la escuela técnica, y esas palabras eran, de otras investigaciones, eran datos, tecnología, y esto que decía el rector recién, como la dimensión humana, aparecía atravesada en estos temas, ¿no? Y también esta investigación que hacía referencia hablaba de una nueva alfabetización. En función de eso y de estas palabras, y a partir de una financiación que tuvimos dentro del marco de la Universidad de Buenos Aires, empezamos a estudiar la articulación entre la escuela secundaria, especialmente técnica, y el mundo del trabajo, y cuál es la problemática enorme que ahí transitan básicamente los alumnos en orden de obtener el primer empleo, y sin duda ahí detectamos una brecha muy importante entre la educación y el trabajo. Y también hay una cosa que también creo que hablaron con anterioridad, surge especialmente en los estudiantes, y ya después le vamos a contar un poco más lo micro del estudio, le va a contar Daniela. Yo estoy haciendo una introducción. Surge también ahí un fenómeno que nos parecía interesante, que aparece en nuestras investigaciones, que son las vocaciones, ¿no? Es decir, cuando empezamos a indagar en estos temas, y sobre todo cuando nos introducimos en el proyecto de entrada al mundo del trabajo, y mirando un poco de bibliografía, aparece un concepto que nos pareció interesante, que se llama el concepto del adulto emergente, ¿no? Ese adulto emergente en donde de alguna manera fija sus objetivos, define sus planes, hace revisión de algunos temas, y esta perspectiva de adulto emergente y del concepto del valor del trabajo como estructurante en la vida humana, y es ampliamente estudiado por todos nosotros en las ciencias sociales, aparecía como un foco, un faro, para seguir profundizando este estudio. Y también nos aparecía eso que ponemos ahí cuando profundizamos las indagaciones con los alumnos, aparecían como básicamente, y me parecía muy, 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 muy interesante, ¿no? Esta idea que aparecía, que decía nuestros sujetos de análisis, y la pregunta, ¿qué quiero estudiar? Por la pregunta, ¿a qué me quiero dedicar? ¿No? Y ahí pensamos en una secundaria que se oriente al desarrollo de capacidades y proyectos de vida de los estudiantes, y se puedan asumir de manera responsable y comprometida. Una cosa que me olvidé de decirles, cómo se llama el proyecto. Estos proyectos son de investigación y desarrollo estratégico con impacto social. Es decir, que en definitiva, lo que nosotros queremos con esta investigación es una investigación de investigación y acción. Y en ese sentido, estamos preparando una propuesta que pueda generar de alguna forma algún valor para el sistema educativo y especialmente para las escuelas que estamos indagando. Susana, ¿cuánto me consumí de tiempo hasta ahora? Susana, ¿me escuchás? Perdón, estaba muteada. 5 minutos. 5 minutos. Bueno, la dejo a Dani para que siga. Bueno, buenos días. Sí, en el marco de lo que ya explicó más o menos Ricardo, de cuál vendría a ser el enfoque que nosotros vamos a tomar en este trabajo, y centrándonos específicamente en el caso de las escuelas técnicas,
La particularidad que encontramos acá, por la cual nosotros nos enfocamos en las escuelas técnicas, es que promueven una cultura del trabajo que significa una transferencia específica desde la educación al sector productivo. Entonces fue por eso que más que nada nos interesó para poder desarrollar nuestro objetivo, que es conocer la capacidad que tienen los estudiantes para planificar sus proyectos personales y laborales de una manera más integral. Como bien dijo anteriormente Ricardo, no solamente desde en la profesión, sino desde la vocación y a qué uno se quiere dedicar en la posterioridad de la escuela secundaria. Para eso, nosotros nos propusimos analizar las herramientas que le proporcionan las distintas instituciones para poder lograr este objetivo, y cómo nos encontramos frente a un área en el que no había mucha investigación previa. Propusimos una metodología mixta propia de un estudio exploratorio, centrándonos en 2 fases. La primera es, realizamos un cuestionario para impartir de manera digital, semiestructurado, a los estudiantes del último año de las escuelas técnicas de CABA y GBA. Y después también nos propusimos elaborar un focus group con directivos, algunos directivos de los distintos colegios técnicos, para poder indagar también en cuáles son las dificultades que ellos encuentran para promover distintos espacios en los que se pueda elaborar esta planificación, digamos, o esta indagación sobre a qué se quieren dedicar luego los estudiantes. Para eso, esta metodología mixta lo que nos va a permitir es tener una mayor comprensión para después poder, como bien dijimos previamente, es un proyecto que busca tener impacto social. Entonces lo que nosotros vamos a realizar es, a partir de esta información, una capacitación para fortalecer aquellos puntos en los que encontramos debilidades, para poder brindar una manera más integral de pensar el futuro a los distintos estudiantes. Esto realmente nos pareció bastante relevante en este contexto. Bueno, sobre todo nosotros empezamos con este proyecto justo cuando se dio comienzo a la pandemia. Los datos que nosotros teníamos del 2019 de la Organización Internacional del Trabajo fueron que hay 30 millones de jóvenes en el mundo en contexto de informalidad laboral, y hay 9.4 millones que están desempleados. Entonces, reflexionar sobre la interpretación y lo que significa el mundo del trabajo nos va a permitir también poder pensar herramientas acordes y que ayuden a los jóvenes a poder insertarse y desarrollarse en esta vida de adulto emergente. Bueno, muchas gracias. Muy bien con el tiempo, muy interesante. No sé si quieren realizar algunas preguntas. Vamos a esperar 30 segundos. Creo que el mundo de hoy nos exhorta a todas las áreas, en forma transversal a toda la sociedad, a rever y repensar, como decía el rector hace un momentito, cómo ponernos y cómo evolucionar en el ritmo, a la velocidad que evoluciona el mundo, y haciendo frente a todas las imprevisibilidades que a diario nos enfrentamos. Entonces, tener la capacidad de desarrollar estas herramientas de afrontamiento, y que digamos que tanto la educación como todas las áreas que nos competen a la vida humana evolucionen de la misma manera y a la misma velocidad y al mismo ritmo, ¿no? Bueno, al no haber preguntas, si les parece bien, continuamos. Creo que está Andrea Palma. Ya estás en condiciones. Hola. Gracias al equipo, perdón, de Piñero Prince Schneider. Muy interesante la exposición, la presentación. Andrea, ¿ya estás en condiciones de empezar? Perfecto. Voy a tomar tu tiempo, pero mientras tanto te presento. Andrea Palma ha presentado dentro del mismo eje temático, un trabajo titulado Conflicto, Trabajo, Familia en el contexto de COVID-19, revisión de la literatura. A partir de este momento, Andrea, te empieza a correr el tiempo.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, les comento, ¿no es cierto?, que lo que voy a presentar es una revisión de la literatura que realizamos durante este año, pero en relación a artículos que vimos del año pasado, ¿ya? Yo pertenezco al Instituto de Familia y a la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián de acá de Chile, de Santiago, ya como para que puedan ubicarse ahí también. Bueno, a modo de introducción, para nadie es una novedad, ¿no es cierto?, que el trabajo y la familia representan esferas que son fundamentales en la vida de cualquier ser humano, ¿ya? En ese sentido, son esferas que son interdependientes y estamos todos llamados a coordinar con éxito los roles en ambos ámbitos de desempeño de nuestra vida, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, poner como antecedente que evidentemente los cambios asociados a la pandemia impactaron en los dos ámbitos. Y el objetivo justamente de esta ponencia es describir y analizar evidencia científica publicada durante el año 2020 sobre conflicto trabajo-familia en este contexto de COVID-19. Partir señalando que la pandemia tuvo impactos en el trabajo. Por ejemplo, pérdida de empleos, cambios en el trabajo con una clara evolución hacia el teletrabajo, la mayor parte de nosotros lo vivimos, modificación de los resultados laborales, y el modo en que fuimos evaluados durante el año 2020 en nuestros trabajos varió. Las estrategias de apoyo de parte de las organizaciones para desarrollar el teletrabajo también es algo que varió, ¿no es cierto? Algunos recibieron en su domicilio instrumentos de trabajo, computadores, incluso sillas, ¿no es cierto?, para facilitar la movilidad, etcétera. Y también, ¿no es cierto?, obviamente la pandemia impactó en el conflicto trabajo-familia y en la conciliación trabajo-familia. Luego, ¿no es cierto?, la pandemia también impactó a las familias, no solo el ámbito del trabajo. ¿Qué cambios hubo en la familia durante la pandemia? En primer lugar, la educación y el trabajo se trasladaron al interior de nuestras casas. Ya las interacciones con personas ajenas a nuestra familia empezaron a ser a través de telecomunicaciones, ya no nos veíamos, ¿no es cierto?, en vivo con nuestras amistades, con nuestros colegas, y las familias empezaron a permanecer juntas durante periodos de tiempo mucho más prolongados, con espacios personales cada vez más limitados, eso dependiendo también de las posibilidades económicas de cada familia, ¿no es cierto?, y de las posibilidades de espacio. Pero los tiempos personales se empezaron a ver más limitados, y así, ¿no es cierto?, la familia se transformó en algo que podía ser un factor protector frente a aspectos estresantes del medio, como por ejemplo, si mi trabajo me estresa, mi familia encuentra un refugio. Pero esto, ¿no es cierto?, cuando las interacciones eran cercanas entre los miembros, pero también la familia pudo y se convirtió en muchos momentos, ¿no es cierto?, en una fuente de conflicto, debido a las ilimitadas horas que pasábamos juntos y al aislamiento físico que tuvimos respecto a otras personas. Así se vio, ¿no es cierto?, por ejemplo, el aumento de casos de violencia intrafamiliar, etc. Entonces la pandemia impactó evidentemente tanto en la familia como en el trabajo. Ahora, el tema de esta revisión sistemática de la literatura es el conflicto trabajo-familia. ¿Y qué es esto? ¿Cuándo ocurre? Ocurre cuando las demandas laborales o familiares son mutuamente incompatibles. Y puede ocurrir de dos maneras. En primer lugar, cuando el trabajo interfiere con la familia, que se refiere a cuando las responsabilidades del trabajo interfieren en mis labores o en mis roles familiares. Por ejemplo, cuando empiezo a llevar un cierto trabajo a mi casa. Y una segunda forma en que se manifiesta el conflicto trabajo-familia es cuando la familia interfiere con el trabajo. Y esto ocurre cuando mis responsabilidades o mis preocupaciones familiares empiezan a interferir con mi desempeño laboral. Por ejemplo, cuando tengo que faltar al trabajo por tener que cuidar de alguien enfermo, por llevar a alguien al médico, etc.
Dentro de las principales perspectivas, esto modo de marco teórico muy rápido que permiten comprender el conflicto trabajo-familia, está la teoría del rol, que lo define como una forma de conflicto de rol en el que las presiones que resultan del trabajo y las presiones familiares son mutuamente incompatibles. Además, se ha mirado desde la teoría de la conservación de recursos, que plantea que el conflicto trabajo-familia conduce a problemas de salud debido a que requiere recursos para lograr el equilibrio entre ambos ámbitos, entonces se puede producir, por ejemplo, agotamiento. Y otra forma de mirarlo, ¿no es cierto?, el conflicto trabajo-familia es como un riesgo psicosocial laboral más. ¿Y qué son los riesgos psicosociales laborales? Son características propias de las condiciones de trabajo y de la del modo en que se organiza el trabajo, que afectan a la salud de las personas. Y obviamente, ¿no es cierto?, el conflicto trabajo-familia es una preocupación importante porque involucra a dos de los ámbitos, o dos de los referentes más importantes que tenemos como seres humanos, que son nuestro trabajo y nuestras familias. ¿Ya? Entonces, eso trae consecuencias negativas tanto para los trabajadores, para la salud de los trabajadores, para el bienestar de los trabajadores, como para las familias y también para las organizaciones. La metodología de este estudio fue una revisión sistemática de la literatura que tuvo estos términos de búsqueda, ¿no es cierto? Como booleano, se buscó en castellano y en inglés. Busqué en base de datos Cielo, Scopus y WOS. Se rastreó en Scopus, en Abstract, en WOS, en tema, y en Cielo, en todos los términos. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Estudios empíricos que hacen referencia a conflicto trabajo-familia en contextos del COVID-19, que fueron publicados durante el año 2020, que en su muestra incluían trabajadores y trabajadoras, escrito en inglés o en español. ¿Cuáles dejamos fuera? Artículos teóricos, revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayo, cuando la muestra no incluía trabajadores, y cuando el conflicto trabajo-familia no se nombraba en el abstract, ¿ya? En total, al ocupar estos términos de búsqueda, ¿no es cierto?, salían 69 textos. De ellos, ¿no es cierto?, 6 estaban duplicados, es decir, estaban en más de una base de datos, y a los restantes, ¿no es cierto?, que son 63, se aplicaron los criterios de inclusión y de exclusión. Y finalmente, al aplicar los criterios de inclusión y exclusión que yo les contaba, nos quedamos con 11 artículos. Respecto ya a los resultados, la mayor parte de los artículos eran estadounidenses, italianos, surcoreanos o de China, la muestra eran de ahí. Los demás todos tenían una representación, no encontramos ninguno de Chile, ni de Argentina tampoco. Luego, la metodología es mayoritariamente cuantitativa, que utilizan estos estudios, y el objetivo principal que tenían estos estudios era estudiar los efectos de los cambios en el modo de trabajar en el conflicto trabajo-familia, estudiar, en segundo lugar, los efectos del conflicto trabajo-familia en la salud mental, y solo un estudio buscaba poner el conflicto trabajo-familia más bien como una consecuencia de desempeñarse en el área de salud, ¿ya? Como decía, cómo desempeñarse en el área de salud con pacientes COVID traía como dificultad dificultad para conciliar el trabajo con la familia. Respecto a la variable principal, o cuál es la variable principal de estos estudios, o a qué se referían principalmente, 4 artículos de los 11 se referían al conflicto trabajo-familia propiamente tal. 2 los definían desde la perspectiva de Greenhouse, ¿no es cierto?, que plantea que es una forma de conflicto en que la participación en el rol del trabajo o de la familia se dificulta en virtud de la participación en el otro rol. 2 artículos lo definían como la ocurrencia de un conjunto de presiones que al cumplir con uno me impide cumplir con el otro. Ya lo veían más desde el punto de vista como del nivel de estrés que genera, más que como del rol en sí. Luego 3 artículos hablaban sobre el equilibrio trabajo-familia, que
implica el cumplimiento de las expectativas relacionadas con el rol que se negocian y comparten al interior de la familia y que están vinculadas con ambos roles, a nivel laboral y a nivel familiar. Y los demás artículos definen el conflicto trabajo-familia, que son 4 los restantes, de distintas maneras, ¿no es cierto?, como la coincidencia justo de las responsabilidades, o el conflicto por la ocupación de tiempo. Bueno, ¿en qué lugar ponen al conflicto trabajo-familia estos estudios? 6 de los estudios, que es casi la mitad, o más de la mitad, lo ponen como una variable dependiente. Y dicen, esto se ha visto influido por las medidas de confinamiento producto de la pandemia. ¿Ya? ¿Y qué resultados obtuvieron? Primero señalan, ¿no es cierto?, que la acumulación de actividades que caracterizaron el periodo de cuarentena intensificó el conflicto trabajo-familia. Señalan que las mujeres tenemos mayor incompatibilidad entre el trabajo y los roles familiares, porque a menudo somos las principales cuidadoras de nuestra familia y tenemos que cumplir también responsabilidades de trabajo remunerado. La sobrecarga de trabajo es un factor que influye mucho en los conflictos trabajo-familia. Y también, ¿no es cierto?, señalan que el tener que realizar atención de personas con COVID se relaciona con mayor conflicto trabajo-familia. ¿Qué consecuencias del conflicto trabajo-familia se han observado en la pandemia según estos artículos? Mayor estrés laboral, insatisfacción laboral, estrés conductual, burnout, y resultados negativos de salud física y mental de los miembros de la familia que han experimentado situaciones agudas en el tiempo, ¿ya? ¿Qué factores de riesgo han contribuido al conflicto trabajo-familia en pandemia? La alta carga de trabajo que aumentó en algunos casos, y el ser mujer es un factor de riesgo para haber presentado mayor conflicto trabajo-familia en la pandemia, ¿ya? Y a modo ya de conclusión, ¿qué se puede sugerir, no es cierto? Se sugiere realizar estudios a nivel de población más amplia, ¿no es cierto?, de distintos Quedan países. 3 minutos, perdón. Sí, que permitan dar cuenta de la prevalencia del fenómeno y las repercusiones a nivel tanto organizacional como de salud de los trabajadores, y también las repercusiones a nivel de la familia, porque algunos estudios señalan como, por ejemplo, disminuye la afectividad entre padres e hijos cuando hay conflicto trabajo-familia, porque obviamente el padre el padre no está tan dispuesto o disponible en la familia cuando está sobrepasado por su trabajo. Y esto, ¿no es cierto?, el hacer mayor investigación en esto contribuiría a identificar mejor las poblaciones específicas afectadas por el conflicto trabajo-familia y a colaborar así en aumento del compromiso por parte de las organizaciones para diseñar e implementar programas y estrategias que sean focalizadas para subsanar el fenómeno y sus consecuencias en estas poblaciones de trabajadores específicos. Ahí están las referencias. Así es que eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muy interesante, Andrea, muy claro tu presentación. Seguramente el contexto pandemia ha afectado y ha inclusive agravado la situación, la cual es transversal también en épocas de, entre comillas, normalidad. Es un tema que, el tema de conciliación familia-trabajo, o como lo planteas vos, de conflicto trabajo-familia, es un tema transversal en toda la sociedad, en todos los pueblos, en todas las naciones, y creo que es un tema que amerita sea visto y que sea resuelto progresivamente. Así que muchísimas gracias, Andrea, por tu exposición. Bien, respetando el orden de llegada, porque ya tenemos a la representante del equipo 1, pero si están Laura de la Torre y Ceselovsky, Claudia, podemos comenzar. ¿Están listas? Hola, buenos días. Buenos días, te presento a Laura nuevamente en forma formal. Laura de la Torre y Claudia Ceselovsky, también dentro de este eje temático, presentan el modelo actitudinal relacional hacia las transformaciones de sociedades sostenibles. Bienvenida, adelante. Ya te digo que empieza a correr
tu tiempo, te digo cuándo, para ser justos con todos. Ya. Bueno, primero le queremos agradecer a todas las personas que conocemos en este panel, la participación, el apoyo, la asistencia. Así que bueno, gracias. Clau, comenzarías vos y yo voy a ir compartiendo, Susana, un PowerPoint, ¿sí? Perfecto, perfecto. Ya estás habilitada para compartir. Bien. Bueno, buenos días a todos. Un placer. Estamos en un eje temático que no era el propuesto, pero no obstante, como todo tiene relación con todo, aceptamos gustosas participar acá. Con Laura tenemos el placer de llevar adelante y dirigir una asociación civil que se llama Enfoques Humanísticos y que tiene un objetivo muy claro, que es la difusión del humanismo y del counseling como disciplina. Nuestra base de sustentación es el enfoque centrado en la persona de Rogers y en la evolución que fuimos vivenciando en estos años, nos encontramos sumamente comprometidas con la creación de proyectos de impacto social que tengan una relación directa con los objetivos de desarrollo de sostenibilidad que propone la Agenda Global 2030 de Naciones Unidas. Este modelo que vamos a presentar tiene que ver fundamentalmente con cómo nos relacionamos, porque entendemos que a partir de cómo nos vamos vinculando entre personas, en esa entrama vincular, podemos encontrar recursos para poder sostener esta angustia que nos genera este cambio de paradigma tan mencionado, este cambio de modelo, de abordaje de vida. Y estamos convencidas, como humanistas, que dentro de nosotros, dentro de todas las personas, están las potencias para poder salir de ese estado de vulnerabilidad, que Laura, si querés, arrancamos. Bien, con bueno, ¿cuál es la propuesta? claro, bueno, este estado de vulnerabilidad, como bien decías, que tiene que ver con, al que nos expone este paradigma que identificamos imperante en la sociedad occidental actual, que se desprende de la mentalidad cosificadora que deviene de la era industrial. Entonces, un poco, cuando introducimos estos conceptos para ir desarrollando e invitar a la propuesta, una propuesta hacia esto, marcar a qué llamamos un sistema que cosifique, ¿no? Y en realidad un sistema que cosifique, y tomando a Covey como referente, sería un sistema que le da el mismo trato a las personas que a las cosas, ¿sí? Ustedes, si pueden ir pensando en estos conceptos en la vida cotidiana donde sienten que esto puede suceder, ¿no? Que de hecho todos nosotros lo hemos naturalizado de alguna manera, a estas características, el individualismo, la competencia, las relaciones de poder que acentúan la desigualdad, que son asimétricas al acentuar esto, que buscan someter, controlar, cuando no es terminar al otro, y tenemos muchos ejemplos de la historia que dan cuenta de esto. Una cultura de la alienación, esto hay hasta literatura y muchos estudios hechos lo que tiene que ver con el trabajo alienado también, despersonalización y expulsión de lo distinto. En definitiva, y un concepto que sí queremos dejar asociado a cosificación, tiene que ver con la violencia implícita, una violencia simbólica, social, que se genera a partir de esta entrama vincular que tenemos naturalizada, simbólica cuando no física. Y también podrán visualizar en nuestra cotidianidad, permanentemente en los medios de comunicación, y cuando no más cercanos, diferentes situaciones de violencia física hasta llegar a femicidios y otros, ¿no? Entonces, bueno, un poco frente a esto, este cambio que estamos transitando, nosotros tenemos una propuesta concreta, pero Exacto. más o menos, Clau, contá cómo Sí. estamos percibiendo este Entre cambio. este modelo al que hacía referencia Laura, donde, por ejemplo, desde el punto de vista de la medicina,
pasamos de lo que era curar enfermedad a otra propuesta que sería crear salud y bienestar, observando al ser humano como un ser de 4 dimensiones, donde confluyen ese ser bio, psico, sociocultural y espiritual. ¿Qué es lo que sucede con los sistemas? Del sistema punitivo, una instancia para pasar a un sistema restaurativo, esta sociedad individualista y competitiva a una cultura de la asociación y la colaboración, la educación como transmisión de saberes a una educación que propone la construcción colectiva de los aprendizajes significativos, el poder normativo y representativo, esas jerarquías tan firmes con las que vivimos desde hace tiempo, poder generar instancias de responsabilidad social, participación ciudadana, liderazgos cooperativos, pasar de la democracia representativa a la democracia participativa, la coerción y el miedo, modificarlo por libertad con responsabilidad, en definitiva pasar de esa cosificación que decía Laura a una propuesta humanizadora. Pero, ese sería a dónde queremos llegar, a lo que aspiramos. La propuesta que venimos a plantearles hoy tiene que ver con cómo bancamos la parada de esta terrible crisis, de esta transición que vivimos y de esta incertidumbre que nos aqueja. Cuando nosotros vimos y vivenciamos qué era lo que estaba sucediendo ante la propuesta de este 7º Congreso, con lo que fuimos escuchando hasta ahora, encontramos una coincidencia, encontramos un norte que nos define y que está muy relacionado con esa Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo de Sostenibilidad. Así que la propuesta que tenemos para hacerles sigue en la próxima filmina, la develamos. Primero, la propuesta va a devenir de un desafío que encontramos, hablando de sostenibilidad. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Digamos, para que la sostenibilidad no quede solo en un enunciado o en acciones asistencialistas o que solamente atiendan emergentes. Porque si uno ve los objetivos, los 17 objetivos planteados, con los niveles de emergencia y criticidad que tienen y las acciones que se van realizando apuntan inmediatamente a eso. Entonces el desafío es la sostenibilidad. Y nosotros consideramos que la propuesta para que se suceda una transformación sostenible y sustentable, y es la invitación que le vamos a venir a realizar, tiene que ver con humanizar las relaciones. Esto que parece tan sencillo porque somos seres humanos, pero que no estaría ocurriendo en muchos casos, y tenemos que pensar, o les proponemos reflexionar en el cómo humanizar las relaciones. Y bueno, la propuesta deviene del humanismo, que no es ese humanismo al que estábamos acostumbrados y que estudiamos históricamente de la época renacentista, que era un humanismo antropocéntrico. No. El humanismo al que nosotros hacemos referencia hoy tiene que ver con una mirada antropológica, positiva del ser humano, no porque creamos ingenuamente que el ser humano es bueno, no. Lo que estamos convencidos es que dentro de cada uno de nosotros existe una tendencia, existe un ser positivo, entendiendo esto como un deseo latente de crecer y de desarrollarnos. Crecer y desarrollarnos. Esto deviene del tercer movimiento de la psicología, que comienza ya por los años 30, en un Estados Unidos bastante particular. Nunca hay que olvidar los conceptos, el contexto histórico y territorial, donde un Abraham Maslow y un Carl Rogers plantean esta nueva visión antropológica de ser humano, confiando en el ser humano y basándose políticamente en la tendencia actualizante. Lau, ¿querés contarnos de qué se trata esto? Bueno, la tendencia actualizante, que es un concepto que nos trae Rogers ya
hay precedencia de este concepto anteriormente en otros autores, es un poco lo que decía Claudia recién, ¿no? Para hacer una síntesis, es esta energía, ¿sí? Esta tendencia del organismo que compartimos con todos los seres vivos, ¿sí? Que es una tendencia hacia la realización, hacia la actualización, y por momentos al mantenimiento del organismo, pero por otros momentos al despliegue del organismo. Entonces, es una tendencia hacia la vida, hacia el despliegue, hacia el desarrollo, si se dan las condiciones adecuadas para que esto suceda. Entonces, uno de los puntos en el cual vamos a trabajar, como para que queden algunos núcleos conceptuales, tiene que ver con las posibilidades que tenemos nosotros de generar las condiciones necesarias para que esto se pueda suceder, ¿no? Y bueno, Acá me gustaría, sí. me gustaría acercar un poquito a Rogers, este psicólogo que desarrolló nada más y nada menos que el enfoque centrado en la persona. Nosotros vamos a contarles en un ratito lo que fue la hipótesis sobre la que se basó Rogers para crear este enfoque, que era netamente experiencial, a partir de qué es lo que pasaba en la clínica, qué es lo que pasaba cuando él recibía a esas personas en estado de profundo desorden, desorganización, vulnerables, sufriendo. Él nos plantea que si cuando esa persona llegaba a su consulta, el primero y principal aceptaba positiva e incondicionalmente a esa persona, entendiendo esa aceptación, no como acordar con lo que proponía, sino como evitando los juicios, los prejuicios moralizantes. Si además de esto lo escuchaba primero activa y luego dispuesto, ¿no?, a escucharlo con todo su ser y luego empáticamente entendiendo la Quedan 3 empatía, minutos. entendiendo la empatía como su entender, acercarnos al marco de referencia, y si era absolutamente auténtico, genuino con esa persona, no fingiendo otra cosa que no fuera, se generaba fundamentalmente un vínculo que era sanador tanto para esa persona como para Rogers. Y ahí es el planteo que nosotros hacemos. Desde el lugar, cómo vamos a plantear esa vinculación, ese entrama, podemos tener la llave para humanizar las relaciones. Entonces, humanizar en este sentido quiere decir, digamos, reconocer al otro, amar, ¿no? Va a decir Humberto Maturana. Y de dónde viene esta configuración del amar, que muchos autores lo van diciendo de distinta manera. Tiene que ver con reconocer al otro, con considerar positivamente al otro, como lo habla Carl Rogers, dejar aparecer al otro y considerarlo como un legítimo otro, como diría Humberto Maturana, significa aceptar al otro tal y como es por ser persona, ¿sí? Valiosa y digna de respeto. Nos vamos apurando por el tiempo que tenemos marcado. Algunas cuestiones que vamos a pasar solamente como titulares para la conclusión, tiene que ver con esto que ya marcaba Claudia, que aceptar incondicionalmente no tiene que ver con estar de acuerdo con un otro, ¿sí? en lo que plantee, sino con respetarlo, ¿sí? Con respetar al otro, sus diferencias, y considerarlo como un legítimo otro, con dignidad, y a partir de allí poder generar acuerdos, desacuerdos, mediaciones, y comunicaciones y diálogo principalmente. Esto nos da las bases, este modelo, principalmente para una de las acciones principales, que es mitigar la violencia en la sociedad actual. Ya hablamos de violencia al inicio. Fundamentalmente llegar a la última, Filmina, ya que no tenemos tiempo, es que tiene que, pero sí les va a quedar la ponencia para la lectura, que tiene que ver, en la última, Filmina, esta reflexión final, que en virtud de esa confianza absoluta que tenemos en las posibilidades de las personas y en generar estos vínculos, es que la calidad de esa manera que podamos vincularnos va a hacer que nuestra calidad de vida, la de los otros y la de nuestros proyectos e iniciativas sean lo mejor que puedan ser, y siempre en beneficio del conjunto
de personas del conjunto de la sociedad. Así que bueno, les agradecemos mucho la atención, quedamos dispuestas a estar conectados a partir de ahora. Creemos que la conexión entre humanos es lo que va a hacer de este mundo un lugar más digno de ser vivido. Muchísimas gracias, Susana. Esperemos haber estado en tiempo. Clavadísimo, mejor imposible, excelente también presentación. Es llamativa la necesidad del ser humano del siglo XXI, esta tendencia al diálogo, a cortar las brechas de las diferencias, a aceptar al otro tal cual es, en su dignidad, y me parece que ese es el camino que el mundo nos está interpelando a seguir. Entonces creo que hay mucho por recorrer y está, la verdad que muy interesante. Lamento enormemente tener que cortarlos y avisarles, pero porque esto daría para mucho más, pero bueno, el tiempo apremia, parecía que estamos en la televisión. Ya estamos conectados. Exactamente, pero lo importante es poder también darnos cuenta que todos estamos en la misma línea y que el tema nos interpela a todos y que todos estamos alineados, y eso es muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Ahora llegó la representante del equipo que estaba previsto para el inicio, María Corbalán. ¿Estás ahí, María? Acá estoy. Hola, ¿cómo están a todos? Encantada, bienvenida. María nos va a presentar el trabajo que ella representa con su equipo sobre género, empleo y salud. Porque no me escuchaste anteriormente, tenés 15 minutos, en el minuto 13 te aviso el tiempo que te resta, así que bueno, adelante, empieza a correr el tiempo ahora. Bueno, buenos días a todos. Yo soy María Corbalán, soy psicóloga. Y formo parte y coordino lo que es, junto a mis compañeras, que ahí tienen sus nombres, trabajadoras sociales, directoras del centro donde trabajamos, formamos lo que es el equipo de GES, Género, Empleo y Salud. Es un programa que está destinado a mujeres de Bajo Boulogne, con ganas de proyectar en su vida algo más que tiene que ver con un proyecto de vida. Bueno, acá les dejo las insignias de por qué GES, que tienen que ver lo que es género, empleo y salud, que surgió un poco a demanda de pacientes del centro de salud a lo que pertenecemos, de forma espontánea, que venían a buscar capacitación laboral y una necesidad de las mujeres de insertarse en el ámbito, en el mercado de trabajo. Este centro de atención primaria del que formamos parte se encuentra en Boulogne, como les había dicho, en Bajo Boulogne, partido de San Isidro, acá en Buenos Aires. Y integra la red de atención primaria desde hace ya más de 20 años. Bueno, el por qué un centro de salud se destina a este tipo de programa es porque consideramos que mediante el goce de un bienestar y calidad de vida favorable, las mujeres pueden desplegar sus posibilidades, desarrollar habilidades personales, tomar decisiones y participar en la comunidad en la que viven de manera más activa. Bueno, el pedido, esto que les comentaba, que fue algo más espontáneo del pedido de los pacientes, fue en su mayoría de mujeres, lo que llamó mucho la atención y con lo que lo relacionamos, ya que muchas de estas mujeres son consideradas cuidadoras naturales y por esto están condicionadas a desarrollar su proyecto de vida no tan libremente, ¿no? Digo, esta percepción de lo que la mujer debe ser o el rol que debe ocupar hace que muchas veces deje un poquito de lado su proyecto de vida y no pueda decidirlo de forma más libremente, ¿no? Digo, tanto la violencia de género, la falta de oportunidades de acceso real, la maternidad en algunos de los casos, el lugar donde viven y la brecha salarial inciden de manera directa en su salud, su calidad de vida y en la posibilidad de concretar sus sueños. La GES, el bienestar de las personas, está estrechamente relacionado con la manera de afrontar la vida cotidiana,
gestionando los recursos que disponen, aprovechando sus habilidades y competencias al máximo. Y bueno, la salud está estrechamente vinculada con los pensamientos, sentimientos y el valor que se le otorga. Para ello, habilitamos diferentes espacios de encuentro entre mujeres, promoviendo el autoconocimiento, el fortalecimiento personal, la maximización de sus potencias y la proyección laboral, trabajando con los miedos y con los límites que ellos perciben, que actúan como barrera para que hacen, que imposibilitan sus deseos y sus ganas de hacer algunas cosas. Acá dejamos un poquito lo que a nosotros nos parece lo que es la salud, ¿no? Tomando un poco la definición de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, el programa GES tiene sus inicios en el 2019, donde las consultas más significativas del centro tenían que ver con la demanda de espacios de capacitación, por lo cual en el 2019 inauguramos el primer programa de entrenamiento para la búsqueda laboral, en la que se realizó una capacitación de oficio e inserción laboral, y se hicieron capacitaciones de realización de currículum, inserción laboral, capacitación para primeras entrevistas, entre otras cosas. Esto es totalmente gratuito y libre, y participaron 17 mujeres. Bueno, un poco por la demanda de más capacitación y también por el grupo de pertenencia que se armó entre las mujeres, se realizó una segunda instancia de fortalecimiento, al que le llamamos fortalecimiento personal para la empleabilidad, donde se abordaron temáticas más del autoconocimiento, más los que tenían que ver más con los miedos, que ataban a que no pudieran desarrollar este deseo que tenían. En el año, bueno, 2020, un poco también de la mano de la pandemia, un poco de la mano de la pandemia pudimos seguir encontrándonos, pero un poco también de la mano de la virtualidad. Se sostuvo mediante, bueno, grupos de WhatsApp, donde pudimos hacer lo que es tutorías a las mujeres que ya venían desarrollando su proyecto personal, y a la vez poder encontrarnos de manera mensual a través de Zoom para realizar un acompañamiento más entre mujeres y demás. Bueno, con las limitantes que hubo el año pasado, de la falta de conexión, la dificultad con los dispositivos, la falta de espacios dentro de la casa para las mismas mujeres, que hizo que tengamos estas dificultades en el encuentro, participaran menores mujeres, menos cantidad de mujeres. Y bueno, ahí tenemos imágenes del último encuentro del año pasado, en diciembre, que por suerte pudimos encontrarnos de forma presencial. Bueno, actualmente GES, dentro del programa GES hay diferentes espacios, GES Contenidos, que tiene más que ver con espacios destinados a mujeres que están emprendiendo, que están empezando a pensar en su proyecto de vida, en sus sueños, en sus deseos. Está destinado a estos primeros pasos, a un poco lo que tiene que ver con la inserción en el mercado laboral y detectar qué proyectos de vida desean emprender. Después está el espacio de POGES, que está orientado a mujeres que ya tienen su proyecto personal, que ya entraron, están avanzadas en algún autoempleo, algún emprendimiento, y necesiten temáticas específicas, así como monotributo social, como realización del packaging en redes sociales, un poco más destinado a temáticas puntuales de mujeres que ya realizaron sus primeros pasos. Y GES Salud Comunitaria, que es un espacio de acompañamiento para el fortalecimiento personal, que se realizó desde marzo hasta noviembre de este año, 2 encuentros por mes con temáticas específicas de grupos de mujeres, tal así como la violencia de género, la maternidad, tipos de crianza, salud de la mujer, sexualidad en la mujer, temáticas que tienen como denominador común
el hecho de ser mujeres, y que tengan también estas mujeres un grupo de contención, de acompañamiento, de pertenencia, que las pueda acompañar y también sentirse acompañadas, que un poco también fue resultado de la pandemia, ¿no? Que muchas mujeres manifestaron un deseo de sentirse acompañadas en esta soledad que tenía la casa y el aislamiento. Bueno, ya hoy en día son más de 40 mujeres las que han pasado por el espacio GES. Estas mujeres no solo se animan a pensarse de forma más activa, protagonizando sus propias vidas y desarrollando proyectos de vida que interpelan sus deseos e intereses, sino que también las constituye dentro de un grupo simétrico, el cual establece sentimientos de pertenencia y acompañamiento. Bueno, el programa GES, en el futuro espera contribuir, modificar y transformar la realidad de aquellas mujeres que por su condición de vulnerabilidad no son visibles en una sociedad tan carente de equidad, apuntando a que se conviertan en verdaderas protagonistas. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, María, también sumamente interesante la presentación. Si podés dejar de compartir, te lo voy a agradecer, así puedo ver a todos los participantes. Perdón. No, por favor. Bueno, también está buenísimo esto de que la salud se vea la salud desde una perspectiva multidimensional, y no solamente desde la salud física, sino también desde la salud emocional, afectiva, ¿no es cierto? Que eso es tan importante y que hace al ser humano, como decía anteriormente Claudia, como la persona como unidad biopsicosocial y espiritual. Entonces, todo tiene congruencia y todo tiene que ver, ¿no es cierto? Y esto me parece que es para destacar. Así como también la importancia de crear lazos de confianza comunitarias y redes de apoyo para el fortalecimiento de las personas y de las familias en el despliegue de todas sus potencialidades. Así que bueno, con esta exposición y presentación de trabajo damos por finalizada el eje temático de vulnerabilidad y empleo. Agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes, el esfuerzo que han puesto en la elaboración de los trabajos han sido de excelencia. Los invitamos a seguir en contacto con el Instituto de Ciencias para la Familia, que les abre las puertas para todo lo que ustedes puedan necesitar de nosotros y que nosotros también podamos colaborar y necesitar de ustedes. Así que la idea es crear alianzas estratégicas dentro de lo que es la academia, con el sector público, con el sector privado, con las organizaciones del tercer sector, para hacer de todos juntos un mundo mejor, que es a lo que todos aspiramos. Muchísimas gracias, los aplaudo en nombre del Instituto y del CERI y del Congreso, y bueno, los invitamos a seguir participando de las presentaciones de los demás trabajos, y volvemos en 15 minutos. Muchas gracias, son 12:06, a las 12:15, si están de acuerdo, vamos a pasar a presentar todos los trabajos del eje temático de tecnología. Muchas gracias.